contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y saludamos vía telefónica a Héctor Horacio Zacarías, él es presidente de OJUPE UNAM, es la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM. Héctor Horacio, buenos días, le saluda Juan Ceballos. Muy buenos días, Ceballos, Juan Ceballos, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio esta información que pues realmente resultó bastante interesante y sobre todo porque pues nos podría hablar de un nuevo escándalo financiero de dimensiones incluso mayores a las del Fobaproa, que en su momento generó pues una oleada de críticas y cuyas consecuencias todavía estamos viviendo los mexicanos, rescate bancario, y que ahora pues se revela este presunto fraude por 9.9 billones de pesos contra el sistema de pensiones que se opera desde las principales instituciones financieras del país, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la CONSART. Si fuera tan amable de abundar un poco más en esta información, Héctor Horacio. Con mucho gusto. Mire, originalmente nosotros somos un grupo de jubilados y pensionados que desde hace 4 años y 8 meses aproximadamente hemos venido demandando de la institución el pago correcto y adecuado fundamentalmente del 5% del fondo de vivienda y así como los ajustes correspondientes a nuestro sistema de ahorro de retiro. Esta demanda la hemos radicado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, y aproximadamente somos un grupo de 1,300 demandantes, fundamentalmente todos ellos ex trabajadores universitarios. De ahí que hemos venido siguiendo este proceso en esta instancia judicial. Consecuentemente, a lo largo de este juicio hemos venido demostrando la justeza jurídica de nuestro dicho y de nuestra demanda. En el mismo momento del proceso de nuestra demanda, la autoridad nos exigió que fundamentáramos el pago, es decir, el por qué solicitábamos X cantidades. Y así es que tuvimos que contratar a un despacho de auditores contables, de matemáticos, para que hicieran el basamento de nuestra justicia de la demanda. Si nosotros hablamos de aproximadamente 750 millones de pesos en este momento, lo podemos aunar a todos los fraudes correspondientes, que no le podemos dar otro nombre, porque la opacidad, la indiscrecionalidad en algunos casos y discrecionalidad en otros, de no fundamentar dónde están esos recursos. El ISSSTE mismo, y esto es una acotación que hago, en el 17 de septiembre del año pasado, en el periódico Universal, se fundamentó por propia Secretaría de Hacienda este pasivo laboral que incluye a los trabajadores del Seguro Social, a los del ISSSTE, a los de Pemex y a los de la Comisión Federal de Electricidad. Si nosotros decimos que a todos los jubilados y pensionados del sistema, que somos más de 1 millón, que será aproximadamente 1.200.000 trabajadores jubilados, y digo trabajadores porque es la connotación correcta, trabajador jubilado. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Bueno. Sí, lo escuchamos. Bueno. Sí, ¿no se escucha? Héctor Horacio. Hasta ahorita lo volví a escuchar. Sí, lo estamos escuchando. Perdón. Entonces decía que con todos estos antecedentes, con todos estos elementos, a un pago de 1,200 trabajadores jubilados del sistema ISSSTE, nos pagasen correcta y adecuadamente este pago
de fondo de vivienda, el 5%, cabe la pena señalar, está fundamentado en la propia ley federal del ISSSTE, la anterior, la vigente y la preanterior. Asimismo, como un dato correspondiente el 11, en agosto del 2011, corrijo, la propia Junta Directiva del ISSSTE ordenó al FOBISSSTE devolver a los trabajadores jubilados el pago correspondiente que les estoy señalando, el 5% de fondo de vivienda. Claro que esta intención no se ha cumplido, y mucho menos en los pesos actuales, en los precios actuales, con los intereses acumulados, y de ahí estriba el escándalo de la cantidad que pudiera consistir en más de varios FOBAPROA a cumplir con los trabajadores al servicio del Estado, trabajadores jubilados. Básicamente, ese es el sustento. Héctor, para ubicar un poco más al auditorio, ¿en dónde estarían ubicados esos 9.9 billones? Es decir, usted nos informa que hay una deuda con los pensionados y jubilados de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del Seguro Social y del ISSSTE, superior a los 9.9 billones de pesos, y el pasivo es un déficit fiscal del pago de las pensiones, porque nunca se crearon los fondos de ahorro correspondientes y los gobiernos en turno tomaron ese recurso como gasto corriente. Estamos hablando que desde el año de 1972. Así es. Y esto es cuando se constituye el Fondo Nacional de la Vivienda, sí, por un lado Infonavit, y en ese mismo año el FOBISSSTE, que es el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y este dinero se utilizó para gasto corriente, es decir, ese dinero ya no existe, como pasó con el fraude en Infonavit hace un par de décadas. Aproximadamente, sí, porque lo voy a poner en otro contexto. Anterior a esta ley que desaparece, en mi concepto, las pensiones y jubilaciones, porque lo trasladan a los trabajadores a un fondo de retiro administrado por una denominada AFORE, y después se dispone de ese dinero por las AFORES, etcétera, 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 y se va a la bolsa de valores y pierde, y no hay forma de rescatar ese dinero. Hubo una muy peculiar expresión del presidente Vicente Fox en su momento, que hablaba de 20,000 millones que eran de los recursos de los trabajadores de los fondos de pensiones. Fondo de pensiones era el sistema con el que se pagaban solidariamente las pensiones de los trabajadores antaños, y que nosotros recibíamos ese beneficio antes de haber pagado durante 30 años nuestro fondo de pensiones, y una vez jubilados se circulaba ese dinero. Evidentemente ese régimen se llamaba Fondo de Solidaridad. Le decía que hubo una expresión del entonces presidente de la República que dijo: hay 20,000 millones que sobran de los fondos de los trabajadores, nadie los reclama, hay que utilizarlos en gasto corriente. Expresiones quizá muy pintorescas en su momento, pero que son muy crueles y muy realistas a la expresión actual que vivimos los trabajadores jubilados y pensionados. Y siempre con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, porque se nos acusa de ser los responsables de los pasivos laborales de estas instituciones, y que todo el gasto de corriente se va en pago de jubilaciones, etcétera, etcétera. Esa es parte de la problemática que pudiéramos ampliar en otro momento, si así me lo permitiera. Sin embargo, señor Zacarías, los pensionados y los jubilados no han dejado de percibir su pensión mensual. Afirmativo. En algunos casos, hay que decirlo, son pensiones muy precarias, pero por otras condiciones del propio sistema de antaño. Si un trabajador no
se promovía, no se estimulaba una superación, difícilmente iba a tener una buena pensión. Y hay que decirlo que los salarios en el sistema burocrático nunca han sido los más óptimos. A los trabajadores de base me refiero. Y el salario mínimo, el salario con que se jubilaba el trabajador era el promedio fue variando, del 5, luego 3 años, y finalmente ha quedado en el promedio del último año laborado. Y si los jubilados no dejaron de recibir, si bien no en las cantidades que hubieran deseado, no han dejado de recibir su pensión mensual, ¿cómo fue que descubrieron ustedes este fraude por 9.9 billones de pesos? Mire, pues suena muy fuerte el 9.9 billones, casi 10 billones de pesos, pero al retirarnos nosotros, la ley establecía que debían descubrirse la devolución de este 5% del fondo de la vivienda. Eso es un capital del trabajador, es inalienable, no se puede tocar, es imprescriptible, no tiene prescripción, pues, y es irrenunciable. Cuando hicimos las cuentas a lo largo de nuestra existencia, nosotros somos parte de una organización de jubilados y pensionados de la UNAM. Y bueno, seguimos en una inquietud permanente de demostrar, en este caso, que la justicia nos correspondía. E hicimos todo un análisis, contamos con un grupo de asesores, de abogados, que han hecho la investigación respectiva, y no es una demanda a la suerte a ver qué resulta, a ver qué sacamos, sino es una demanda donde estamos exigiendo la devolución que a derecho nos corresponde. Lo que pasa es que este proceso duró tanto tiempo para fundamentarlo correcta y adecuadamente. Es una investigación en base a 3 licencias de ley anteriores al presente. Y hasta el momento... y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades hacendarias. No, hacendarias no le hemos tenido. El proceso sigue en la Junta Federal de Conciliación. Se ha ido alargando, estamos hablando de casi 4 años, 8 meses, y durante este proceso se difieren las audiencias, se cancelan, cuando se cita a conciliar no se acude, no se contestaron las demandas, y casi en su inmensa mayoría nos han estado poniendo las piedras en el camino. Con la idea, pensamos, que esto se alargue, de que se cansen los trabajadores, que se canse la gente, o se muera simplemente, pero pues ahí están equivocados, porque es un derecho que es transferible a los deudos de los trabajadores, y estos deberán seguir en su búsqueda de encontrar la negociación, la salida correspondiente, hasta tener justicia con el pago de sus salarios que les corresponden, no salarios, sino de los recursos que le corresponden, con los intereses acumulados y a valor actual. Ahora, señor Zacarías, ¿el problema persiste aún con los trabajadores en activo? Es más agudo, en nuestra opinión. Con los trabajadores en activo es más agudo. Hay que diferenciar. La aplicación de la nueva ley no la pueden hacer en forma retroactiva. Ese es un punto nodal. Y hasta que no vayan saliendo todos los trabajadores que estaban bajo la vieja ley, no se va a poder concluir esto, 1. Y 2, a los actuales trabajadores, con su sistema de ahorro de retiro administrados por una Afore, sea particular, sea, es decir, una banca privada, o la llamada institucional, como está en juego ahorita el propio pensionista, van a seguir con este conflicto porque no les están pagando en forma correcta y adecuada. Durante la conferencia de prensa anterior, nosotros recibimos un documento donde un trabajador que está activo en este momento y por 32 años de servicio, señor, tiene acumulado su fondo de ahorro
en la cantidad de 40,000 pesos, cuando corresponde, por simplistamente, el 2% con sus incrementos respectivos por cada mes de trabajo. Pero no se define, no se desglosa en qué está destinado este 2%. Y en consecuencia, nosotros ahí presumimos, no tenemos la cuantificación, habría que ser justos, de que ahí va a ser un conflicto todavía mayor, porque a los trabajadores no se les va a pagar correctamente su fondo de retiro, llegado el momento de lo que otrora tiempo hubiese sido su jubilación o su pensión. Ahora, además de la movilización que tienen planeada para el día de mañana, ¿qué otras acciones van a realizar por parte de la Organización de Jubilados y Pensionados? Mire, nosotros no vamos a parar en darle difusión, fundamentalmente por los medios que puedan hacernos la venia de retransmitir las inquietudes y que en su momento nos ponemos a la orden, a la mano, para poder demostrar documentalmente que nosotros no estamos actuando de manera incorrecta. La movilización va a seguir, la difusión tiene que seguir, los juicios tienen que agotarse, e independientemente que nosotros sabemos que los laudos vienen en positivo, bajo el sistema procesal que existe en nuestro país, sabemos que habrá el recurso de revisión, el recurso de amparo por una y otra parte. Y señor, si esto es necesario, pues tendremos que sacarlo hasta la última instancia judicial de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, y si no fuese así, lo tendremos que sacar a los tribunales internacionales que nos deban hacer la justicia, si es que aquí en nuestro país, esperemos que no sea así, se haga. Pues es demasiado este dinero, este adeudo que, de acuerdo con el desglose que hace su organización, son 5.16 billones de pesos ante los trabajadores del ISSSTE, 2.82 billones del Seguro Social, 1.47 billones de Pemex y 536,000 millones de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, varios Fobaproas juntos, señor Zacarías. Pero absolutamente, y eso sí estamos ciertos. Y si una parte hubo ese rescate bancario, por otra parte hubo otro rescate carretero, hoy se está previendo que haya un rescate a la máxima empresa nacional, que es Pemex, etcétera, etcétera, en donde, hay que decirlo, estos fraudes, estas pérdidas de dinero millonarias, etcétera, para que no se ofendan los funcionarios superiores, son malas administraciones y en donde los más ajenos y de responsabilidad y de injerencia son los propios trabajadores mexicanos. Y lamentablemente los trabajadores en su conjunto no hemos podido aunar esfuerzos y fuerzas para poder frenar esto que en su momento se vino contra la ley del ISSSTE, esto que en su momento se vino contra la ley del Seguro Social, esto que fue en su momento la Ley Federal del Trabajo, y que paso a paso se han ido avasallando los derechos de los propios trabajadores mexicanos. Esta es nuestra lucha, esto es nuestra forma de demostrarle a las nuevas generaciones, por los cuales en los conceptos tienen que estar atentos a toda esta movilización económico, financiera, política que se nos aplica desde, en nuestra opinión, allende nuestras fronteras, pues tenemos que seguir nosotros en esta brega. Piensan que por ser elementos de la denominada tercera edad o cuarta edad, como usted guste, pues todavía tenemos la capacidad física y suficiente de capacidad intelectual como para poder seguir adelante. Muy bien, Héctor Horacio Zacarías, presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM. Estaremos al pendiente y le daremos seguimiento a este caso y le agradecemos su atención para esta emisión de Contextos.
Muchísimas gracias por su atención, gracias por su espacio. Buenos Muy días. buen día.